Muchas gracias. Nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista por muchos motivos. A pesar de que existe una distancia considerable entre la ideología socialista de AUF y la ideología que defiende mi partido, sin embargo, también existen muchos puntos en común. Uno de ellos es su patriotismo. AUF es un personaje que, bueno, se ha dicho aquí que amaba Castellón, que se identificó con Castellón, se identificó con España, toda su producción literaria está escrita en español, y es un notable escritor que además regresó a España durante 2 ocasiones durante aquel periodo autoritario del gobierno de Franco. Nos gustaría que desde el Gobierno, desde el Partido Socialista y desde el resto de partidos que forman esta comisión y que se encuentran aquí en la sede de la Soberanía Nacional, tuviesen la misma altura de miras que tenemos nosotros y se buscase no la confrontación, sino los puntos en común y se defendiera un sano patriotismo que es común a todos, excepto a estos grupos separatistas que lo que pretenden es disolver la unidad nacional. Creemos que este gran escritor merece reconocimiento público y recordar que fue injustamente olvidado no solamente durante el periodo autoritario de Franco, sino además durante los años de la democracia, porque el Partido Socialista en el poder desde 1982, en la época de Felipe González, no estrenó ni una sola obra de Max Aub en ese tiempo. De manera que nos congratulamos de que haya este cambio por parte de los socialistas. Lo único que hemos encontrado es un magnífico artículo de otro socialista cabal, como don Joaquín Leguina, glosando la figura de Max Aub, pero en general diríase que el Partido Socialista tampoco ha hecho demasiado caso a la obra de Aub. Como digo, pues nos congratulamos de que se haya producido este cambio. Y, en fin, termino volviendo a manifestar nuestro apoyo a esta figura notable del arte literario en España y recordar nuevamente que deseamos fervientemente que ojalá todos ustedes abandonen este sectarismo que se justifica de alguna manera diciendo que ser patriota es ser de extrema derecha. Pues aquí tienen ustedes un ejemplo que sumar al de Galdós, al de Machado, al de Cernuda, estos dos últimos, como he sabido, también exiliados, que a pesar de su condición de personas de izquierdas, jamás ocultaron su patriotismo y su amor a España. Y por eso apoyamos esta iniciativa y agradecemos que el Partido Socialista glose la figura de un gran escritor como Max Aub. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ante una nueva presentación de lo que constituye la forma de actuar de Unidas Podemos. Primero se inventan una causa, después la justifican demagógica y falsariamente. En tercer lugar, movilizan a sus huestes por la causa. En cuarto lugar, exigen reconocimiento institucional. En quinto lugar, crean chiringuitos donde colocar a sus amiguetes. Y en sexto lugar, como nada cambia, porque la realidad es tozuda, todo sigue como estaba y entonces pedirán más inversión en la causa y más chiringuitos. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene traducir a unas lenguas que son muy minoritarias y que además no están unificadas por mucho que ellos se empeñen en unificar? Traducir algo que se entiende perfectamente en español. Cuando tenemos casi 2 millones de personas en las colas del hambre, ¿vamos a destinar dinero para este asunto? ¿Qué sentido tiene ese? Preservar los bables no es disolverlos en un asturiano normalizado que nadie habla. Y esto no es una cuestión científica, porque la lingüística o la gramática no crean el lenguaje. La lingüística y la gramática presuponen que hay un lenguaje que se habla y establecen en función de ese habla las reglas formales para su uso. Aquí se está articulando un nuevo lenguaje creado artificialmente por los académicos, que nadie habla. Esas traducciones que van a hacer a ese asturiano normalizado que no se entiende en Asturias, porque en cada pueblo, en cada valle minero, se habla un bable distinto, incluso con distintas pronunciaciones. En unos sitios la L se convierte en L, en otros se convierte en CH. Es que no existe tal asturiano más que como una estrategia que tienen los señores de Podemos y los señores separatistas, que tiene dos fases. Primero, recaudar del erario público, porque por lo visto no tienen bastante con los dineros procedentes supuestamente de narcodictaduras con las que presuntamente se financian. Y en segundo lugar, resquebrajar la unidad nacional mediante el trámite de inventarse supuestos hechos diferenciales que justificarían la no españolidad de Asturias o de otras regiones españolas.
Todos sabemos que estas lenguas son variantes de lenguas romances que se hablaban en los distintos pueblos, en los distintos valles, en las distintas comarcas. Y que el idioma universal, el idioma que habla todo el mundo en España, que todo el mundo conoce, es el español. La creación de todos estos chiringuitos, aparte de un dispendio público, es una herramienta al servicio de la división de los españoles, de la constitución de un pseudoestado plurinacional, que es algo así como un círculo de círculos o una bicicleta de bicicletas, porque la soberanía es lo que decide la existencia de un Estado. Y no puede haber soberanías dentro de otra soberanía. Eso es completamente ridículo. Aquí están utilizando el lenguaje como medio para fomentar la secesión y como medio para enriquecerse estos señores que no tienen otra forma de vida, al parecer, distinta de vivir de la política. Muchas gracias. Cuando quiera, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. El sector del cómic en España tiene una larga tradición, una calidad reconocida en los principales mercados como Estados Unidos y una gran importancia tanto social como económica. Se trata de una forma de arte que hunde sus raíces en formas de expresiones culturales que ya se daban en toda Europa, pero que alcanzó una notable expansión en la difusión de las artes gráficas en Estados Unidos, en momento en el que alcanzó un desarrollo muy notable. En España, el cómic ha gozado de una gran popularidad. Nuestros padres y abuelos pueden seguir recitando los nombres de colecciones que hace mucho tiempo que desaparecieron y que son parte muy importante de sus historias personales, de su infancia sobre todo. Entre los propios miembros de esta comisión hay fanáticos de este arte con los que hemos intercambiado también recomendaciones en ocasiones anteriores y, al contrario de lo que sucede en muchas ocasiones, en este caso gran parte de sus intervenciones habría podido incluirlas en la mía sin problemas si yo hubiera tenido ese ingenio o si no me lo hubieran pisado ya previamente. Aunque las PNLs de los partidos del Gobierno siempre te dejan el sabor de, hombre, también podéis hacer algo más, tenéis otros procedimientos para darle más importancia al sector, pero que creo que es algo que casi es habitual que tengamos que decir en las sesiones de PNLs. Tengo que decir que vamos a apoyar este texto, al contrario de lo que sucede con los señores de Unidas Podemos. Las señoras de Unidas Podemos no pensamos que sea imprescindible adoptar ninguna perspectiva de género en este sector. Creemos que las mujeres están asumiendo puestos en este sector de la misma manera que en cualquier otro en la cultura, en la economía de España, y que van alcanzando, lógicamente, más relevancia, pues simplemente por una mayor incorporación, por cambios de gustos generacionales. Y bueno, simplemente, como siempre, creo que hay que recordar que estamos en España, que es un país muy desarrollado, uno de los mejores países del mundo para ser mujer, y que esto no tiene nada que ver con Sudáfrica o con Ciudad Juárez. No son necesarias ese tipo de políticas. El cómic creció de una manera explosiva en Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20, en buena medida porque la cantidad de personas que no conocían bien el idioma del país o que eran analfabetas favorecían la difusión de un tipo muy concreto de arte. Teniendo en cuenta cómo están dejando ustedes la educación con la Ley CELA y otras medidas, nos parece no solo razonable, sino imprescindible promover esta forma de educación, esta forma de comunicación, todo lo que nos sea posible. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario Vox vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece una propuesta razonable y más después de los tiempos de los que venimos, ¿no? Con esta maldita pandemia que tanto dolor y tanto sufrimiento nos ha traído a todos los españoles y a muchísimas empresas y a muchísimos autónomos que la han sufrido. Pensamos que todo lo que sea fomentar y apoyar desde el Estado, en este caso el Gran Premio de Motociclismo de Jerez,
circuito de velocidad Ángel Nieto, como he dicho antes, nos parece razonable y nos parece de absoluto interés. Lo que no entendemos es que todavía, a día de hoy, siga sin ser un acontecimiento de excepcional interés público, por todo lo que ello acarrea para la provincia de Cádiz, para la ciudad de Jerez, concretamente para toda su comarca, su hostelería, su restauración, sus pymes y muchísima gente que vive de ello. Y creo que desde el Estado se debería apoyar de la misma manera que se apoya el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Cataluña, que nos parece magnífico y excepcional. Pues lo mismo en el circuito de Jerez, porque para todos los amantes de las motos es su catedral y es su referente a la hora de acudir año tras año al evento. Dicho lo cual, creo que tenemos que apoyar a los empresarios, creo que tenemos que apoyar a la gente que arriesga el dinero después del panorama y de la situación de la que proceden. Con lo cual, desde nuestro grupo parlamentario, como he dicho, vamos a apoyar esta propuesta del Partido Popular, porque todo aquello que sea ayudar a nuestros conciudadanos, ayudar a la provincia de Cádiz, en este caso, y más concretamente a Jerez, nos parece una muy buena medida. Muchas gracias. El homenaje a las personas que dan su vida combatiendo en las filas del ejército de su país es una obligación moral para los ciudadanos del mismo. En ocasiones se esgrime para regatear esa obligación el carácter odioso, a veces, o muchas veces, puede tener el conflicto en el que estas personas han muerto. Y sin embargo no debiera ser así. En un país democrático no deberíamos perder nunca de vista que las guerras en las que lucha el ejército no las decide los propios soldados, las decide el mando político al que debe obedecer. Y por ello mismo, a sabiendas de las condiciones en las que combatieron los soldados españoles en las diferentes batallas del desastre de Anual, que tan vívidamente ha expuesto en la introducción de la PNL y en su exposición el señor Guillermo Díaz, consideramos que es necesario homenajear a los españoles que perdieron la vida en aquella catástrofe. Desde que el señor Díaz registró esta PNL, se popularizó en redes sociales el texto de la carta de despedida que un soldado español dedicó a su novia, de Málaga, y que no llegó nunca a su destino. Llegó con muchas décadas de retraso. Como aquel entonces, si las autoridades no están a la altura del sacrificio de aquellas personas, los españoles de a pie, en este caso los arqueólogos que han trabajado en Anual, sí lo están. Respecto al regimiento Alcántara, resulta incomprensible la tardanza del reconocimiento de su heroísmo. Desde que se produjo la batalla en el 1921 hasta la concesión de la laureada de San Fernando en 2012, pasaron más de 90 años. Una unidad militar que por su equipamiento podía haber evitado en mayor proporción que nadie el combate y la muerte, y que para salvar a sus soldados, a sus compañeros acosados durante su retirada, se sacrifica en su totalidad, no puede sino recibir el homenaje que corresponde a su consciente y terrible sacrificio. Aunque sea para sumar modestamente a ese homenaje, desearía enumerar el tributo que pagaron. De 4 jefes, 3 muertos y 1 herido. De 30 oficiales, 21 muertos, 4 heridos y 4 prisioneros. De 6 suboficiales, 5 muertos y 1 prisionero. De 20 sargentos, 18 heridos y 1 prisionero. De 14 herradores, 11 muertos y 2 prisioneros. De 63 cabos, 53 muertos y 6 prisioneros. De 13 trompetas, estos niños a los que hacía alusión el señor Díaz, de 13 trompetas, 13 muertos. De 17 soldados de primera, 14 muertos y 2 heridos. De 524 soldados de segunda, 403 muertos y 53 prisioneros. En resumen, de 691 personas del regimiento, 541 muertos, 7 heridos y 67 prisioneros. Apoyaremos la moción, aunque no se tome en consideración nuestra enmienda. Gracias, señora presidente.
Un vehículo histórico es aquel que por su antigüedad, por su interés o singularidad merece una consideración especial. Representan bienes de interés cultural, tienen un carácter representativo y simbólico, resguardando así el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo. Y muchos revisten un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante, han intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica o han sido ejemplo de innovación y diseño. Nos permiten reconstruir la historia de la automoción y la propia historia de nuestro país. Y les animo a que visiten los museos de automoción, porque muchos de ellos son privados y hacen un gran esfuerzo por sobrevivir. Son un viaje al pasado, al presente y al futuro. Los vehículos históricos son historia, patrimonio y arte, pasión, legado e historia. Y sé de lo que les hablo porque durante años dirigí un extraordinario museo automovilístico en el que cada vehículo era una obra de arte que debía ser protegida y permitida su utilización. Y digo sí, su utilización, porque hoy trae el Partido Socialista una iniciativa que en la exposición de motivos dice: la restricción al uso de vehículos a motor en las grandes ciudades ha sido una tendencia durante los últimos años. Y es curioso que hagan mención a ello cuando son los responsables de imposiciones y prohibiciones, castigando a los españoles y condenando a la ruina a la industria de la automoción. Se instan asimismo a promover la eliminación de obstáculos normativos a la circulación de vehículos históricos. Mis felicitaciones, ya era hora, porque nada más que hacen poner trabas y trabas. Pero me sorprende las declaraciones del representante cuando dice: vamos a dejar la iniciativa tal y como está porque es lo que nos pidió la asociación. Para mí que no lo ha escuchado, porque la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vox, que han rechazado una vez más por su sectarismo, tiene que ver con algo muy importante que también pide la Federación, y es la inclusión en el currículo básico de educación secundaria de programas relativos al patrimonio cultural de automoción y la inclusión en módulos de formación profesional de cursos específicos para la restauración y mantenimiento de vehículos históricos. ¿Y qué dice? Que es que solo le ha pedido la asociación lo que dice su PNL. Una vez más, mienten y mienten a todos los españoles. ¿Qué pasa si no se incluye esta enmienda? Pues puede suceder que ante la falta de interés de los jóvenes se pone, una vez más, en riesgo nuestro patrimonio. Qué pena ver que lo único que le interesa de los jóvenes es enfrentarlos por sexos, es adoctrinarlos, es comprarlos con bonos a base de atacar fiscalmente a sus padres, padres que no pueden pagar la factura de la luz. Los jóvenes necesitan formación, vivienda, empleo estable y oportunidades para formar una familia y no tener que emigrar, por ejemplo. Así que, como somos mejores que ustedes, porque lo que nos interesa es España, votaremos a favor de esta iniciativa, porque estamos a favor de evitar normativas y trabas, y les animo a que trabajen por el bien común y no por sus intereses ideológicos. Gracias. Bien, gracias, señora Presidente. Esta PNL es una mera representación de Esquerra Republicana, cuyo voto es necesario para el Gobierno actual y que, sin embargo, realmente no ha incluido estas medidas en ninguna negociación anterior. Es directamente mero postureo. Obviamente somos favorables a la reducción de impuestos en los sectores culturales. De hecho, lo hemos pedido nosotros en numerosas ocasiones anteriormente. También hemos advertido al Partido Socialista en ocasiones anteriores de que el instituir la cultura como bien de primera necesidad podía tener, como bien ya digo, de primera necesidad, podía tener consecuencias fiscales inadvertidas posiblemente. El tipo superreducido, que es el que correspondería a la declaración de la cultura como bien esencial, como bien de primera necesidad, probablemente iba a ser imposible de encajar en el presupuesto de 2022. Pero es que cuando lo aprobaron, probablemente los mismos proponentes ya sabían que aquello era mero postureo. Han apoyado ustedes propuestas en esta comisión aun a sabiendas de las dificultades insalvables que representaban. Las consecuencias lógicas de las PNL que se aprobaron, la que aprobó el PSOE con Bildu o la declaración del Senado, conducen a una situación en que difícilmente se puede explicar que no se aplique un tipo reducido o incluso superreducido a las industrias culturales. Hoy posiblemente tendrán que decir no a una propuesta que sería el paso lógico a lo que previamente habían acordado. También resulta obvio
que esta PNL de Esquerra hay que marcarla en el tira y afloja que vamos a presenciar en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Pedir que se multiplique, creo que era entre 3 y 4, el presupuesto del Ministerio de Cultura es obviamente una petición un tanto estrambótica. Aunque todos sabemos que si el Estado multiplicara ese presupuesto de esa forma, exigiría que esos fondos se canalizaran a través de las comunidades autónomas. Dado que la bajada de impuestos figura en nuestro ADN, pero que esto es una mera escenificación y que Esquerra Republicana muestra que todo lo referente a la cultura como bien de primera necesidad era puro teatro, nos abstendremos para no participar en esta penosa comedia. Gracias, señora presidenta.